El Frente Amplio presentó hoy en Torre Ejecutiva una serie de medidas económicas que busca, entre otras cosas, combatir la inflación y también la pérdida del salario real. Se propone la eliminación del IVA a productos alimenticios, también el supergas y también propone que no se aumenten los combustibles al menos hasta fin de año. También se señala que estas medidas buscan ahora empezar a regir en este momento, ¿no? Que empiecen ahora y no en agosto como algunas de las que anunció el gobierno la semana pasada. De todos estos temas estaremos hablando en minutos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Las propuestas que presentó el Frente Amplio abarcan diversas áreas. En cuanto a los precios, se plantea la eliminación del IVA en productos de la canasta básica, que implica acompañar la minuta que se presentó en el Senado, aprobada por unanimidad por los partidos políticos en Comisión de Hacienda, que establece la eliminación de dicho impuesto sobre 19 productos y entienden que debe extenderse al supergas. Ambas eliminaciones deben realizarse por un periodo no menor a 6 meses y de forma inmediata, dado el amplio consenso político que genera esta urgencia, se agrega. Según la fuerza política, esa medida deberá tomarse para compras realizadas con medios electrónicos de pago, así se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga el margen de ganancia. También la eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas y la reducción transitoria de tarifas sensibles para los sectores más empobrecidos de la población, por ejemplo, la tarifa eléctrica. Además, se propone mantener el precio de los combustibles sin aumento al menos hasta fin de año. En cuanto a las transferencias monetarias para la protección social, el Frente Amplio propone un aumento al doble y luego, por un plazo de un año, ajustar mensualmente por índice de precios al consumo el monto de las transferencias realizadas por tarjeta Uruguay Social y asignación familiar Plan de Equidad. Sobre los salarios y las jubilaciones, la oposición propone un aumento inmediato, no como un adelanto del ajuste de enero de 2023, a partir del 1 de mayo de los salarios públicos, que permita iniciar el proceso de recuperación salarial. El mismo deberá realizarse de forma escalonada, con mayor porcentaje para los salarios más bajos. A tales efectos, es imprescindible que dicho aumento se realice en el marco de la negociación colectiva, se agrega. Por último, se señala que es evidente que las nuevas normas sobre fijación de precios de combustibles de la Ley de Urgente Consideración generan inestabilidad de precios. Por eso, es necesario poner en debate medidas que permitan darles estabilidad y previsibilidad a dichos precios. Las propuestas para este tema son crear un fondo de estabilización del precio de los combustibles con cargo a rentas generales para amortiguar el impacto de la suba de los combustibles. Y ya nos acompaña aquí en el estudio, en el piso de TV Ciudad en Lado B, Fernando Pereira. Es un gusto tenerte por acá, Fernando. ¿Cómo andás? Un placer, muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. ¿En qué elementos tuvieron en cuenta a la hora de plantear estas medidas que hoy presentaste en Torre Ejecutiva? Bueno, hay una circunstancia que es la siguiente. El país crece a una tasa de 4,5%, es una tasa muy importante, y en el año que crece hay 66.000 pobres más que en el año 2019. Hay una circunstancia donde 100.000 uruguayos comen en ollas populares. Los salarios caen 2 años consecutivos. Las jubilaciones, incluyendo las jubilaciones mínimas, caen 2 años consecutivos. Mientras eso pasa en Uruguay, otros, más poderosos, con cuentas superiores a $200.000, concentran 9.000 millones de dólares en los años de pandemia. ¿Es lógico esta injusticia social? Hay que construir propuestas económicas y sociales que permitan de alguna manera regular la situación de los sectores que están en peores condiciones. Desde nuestro punto de vista, sí. Uno mira la calle, transita acá por el barrio donde está el canal y desde mi punto de vista, y creo que es un punto de vista compartido por quienes vivimos en Montevideo, hay más gente que nunca viviendo en la calle. ¿Tiene que haber políticas sociales compensatorias? Nos respondemos que sí. ¿Tiene que haber políticas de estímulo al empleo? Nos respondemos que sí. Y luego trabajamos con técnicos, economistas, senadores, diputados y dirigentes del Frente Amplio para construir una propuesta que fuera atinada desde el punto de vista de la inserción social de los uruguayos, atinada desde el punto de vista económico y atinada de los temas que queremos resolver. Queremos resolver un tema de carestía. El Senado aprobó una minuta para quitarle el IVA a 19 productos. Todos los partidos lo votaron. Si esto es así, ¿por qué el Poder Ejecutivo no lo pone en la práctica ya, hoy? Si queremos que efectivamente llegue a los bolsillos de los trabajadores, no encontramos ningún instrumento más idóneo que no sea a través de medios electrónicos. Me refiero a tarjeta de débito u otros medios electrónicos. Si esto es así, ¿por qué no se hace?
Porque a veces nos preguntamos si son propuestas para la tribuna o si son propuestas para efectivamente concretar, porque quienes lo propusieron fueron miembros del gobierno, senadores del gobierno actual. Entonces, luego que el Frente Amplio da los votos, ¿por qué no se da una ejecución inmediata a una propuesta que tiene unanimidad? Luego nos proponemos el tema salarial. Proponer un aumento en abril, que se va a cobrar en agosto, cuando los precios están aumentando ahora, yo nunca había visto. Capaz que algún uruguayo lo vio, yo nunca lo había visto. Que ese aumento sea de 2% y como adelanto al ajuste del 2023, parece una cuestión muy insuficiente para un salario de 30.000 pesos, que es un salario normal en Uruguay, ¿no? Yo diría que a veces alto, ¿no? Eso supondría 600 pesos nominales durante 5 meses, que luego serían cortados del ajuste ulterior de 2023. ¿Por qué no se convoca la negociación colectiva para generar un aumento superior discutiendo con los trabajadores públicos y en la actividad aprobada? ¿Por qué no se vota? ¿Por qué no se compromete el Poder Ejecutivo a votar el mismo incremento que propone en la actividad pública? Porque eso sería una manera de actuar coherente, ¿no? Y en todo caso, exceptuar algún caso en el caso de que ese sector estuviera fuertemente golpeado. Y después lo tercero, ¿por qué los sectores de actividad que crecieron en forma sustancial no mejoran los salarios de sus trabajadores? Me refiero al sector agroexportador, al sector frigorífico y a otros sectores de la actividad rural que claramente han mejorado las exportaciones, los precios de los commodities y los salarios de los trabajadores rurales caen. ¿Parece lógico esto? No. ¿Estas propuestas son irrealizables? Por supuesto que no. Luego, si uno piensa que hay un conjunto de estas propuestas que son razonablemente para atender el tema del salario y del ingreso, piensa, bueno, aquellos que no tienen empleo, que están sustentados por la tarjeta Uruguay Social o por las asignaciones familiares, ¿no se podrá duplicar ese monto hasta fin de año y ajustarlo por IPC para que la gente no tenga la peripecia de alimentarse en olla popular y pueda hacerlo dentro de su hogar? Nosotros nos respondemos que sí. Todo lo que ha aumentado el combustible, lo cual después repercute en los precios, ¿se podrá mantener hasta fin de año? Nosotros nos respondemos que con un fondo de estabilización se debería poder. Todas estas propuestas, ¿cuál es la propuesta inconsistente? ¿Cuál es la propuesta irresponsable? Si el gobierno en el periodo anterior, en el año anterior, se pasó en el déficit fiscal, en el ahorro del déficit fiscal, en 320 millones. ¿No será que está ahorrando demasiado a costa de que la gente pase mal? ¿No será que está dejando desamparados a las personas que no tienen empleo, que se tienen que alimentar en ollas populares, que tienen que vivir de un salario mínimo? ¿No será que es urgente aumentar el salario mínimo, que es el que atiende básicamente a los trabajadores informales? Todas estas preguntas nosotros nos formulamos y nos respondemos. No están cumpliendo con las promesas que le hicieron al pueblo uruguayo cuando se presentaron para ser gobierno nacional. Cuando el gobierno uruguayo, actualmente electo, en campaña electoral, le planteaba a los uruguayos que no iban a caer los salarios y las jubilaciones, cayeron las dos. Que no iban a mover los impuestos, de inmediato modificaron el IVA del descuento por tarjeta de 4% a 2%, cambiaron el IMESI, cambiaron la base de cálculo del IRPF. Le prometieron a la gente no transferir recursos de las empresas públicas al gobierno central y transfirieron solo de UTE 116 millones adicionales. Entonces, ¿estaban preparados de verdad? ¿Estaban preparados para atacar el tema de los asentamientos? ¿Estaban preparados para atacar el tema de la pobreza infantil cuando en todas las franjas etarias ha aumentado la pobreza infantil? ¿Estaban preparados para cumplir con sus promesas de campaña? Yo creo que ya no hay tiempo para más excusas. No están pudiendo resolver los problemas de la gente. Y eso se ve reflejado en que en Cambadu pida vender en forma fraccionada, es decir, por cuarto kilo, por medio kilo, o por los gramos que entienda el almacenero que puede vender. Cuando un almacenero pide esto, ¿usted cree que es porque le gusta vender de cuarto kilo, porque le gusta abrir un paquete de azúcar y abrir un paquetito? No, es porque la gente no está pudiendo comprar el kilo. Y si la gente no está pudiendo comprar el kilo, evidencia una fractura social, un duro revés social que Uruguay no veía hace más de 20 años. Hoy, Fernando, mientras vos presentabas esto al mediodía, el presidente estaba Maldonado, ¿no? Y desde ayer respondió, dijo: calculo que tienen financiamiento estas medidas. Calculo yo, dijo. Quiero suponer, porque medidas podemos proponer todos, bajar el IVA, bajar el combustible. Hay que ser responsable. ¿Cómo tomás No esta, sé si se nos dice respuesta a nosotros o a Manini. No sé a quién le estaba respondiendo. Si fuera Manini y la propuesta de los 19 productos de la canasta básica,
Supongo que tendrá que hablar con su propio partido porque todos los senadores de su partido lo votaron. Si es a nosotros, sí tenemos la cuantificación de la campaña y sí la puede resolver el gobierno a partir de gastos. Lo que tiene que ver cuáles son las prioridades políticas. Si es el déficit fiscal o es el déficit de las personas. ¿Cuánto cuesta todo esto? Hoy las personas, pero es que nosotros los tenemos cuantificados, pero no queremos que se discuta sobre el número, sino si las propuestas son adecuadas o no. ¿Y ustedes consideran que el gobierno puede hacer frente a esto? Y el gobierno puede, además, tiene todos los equipos técnicos para hacer sus propios cálculos, ¿no? Es decir, discutamos cuál es el costo y discutamos si es posible o no enfrentar, pero no hay déficit peor que la pobreza, no hay déficit peor que la pobreza infantil, no hay déficit peor que la exclusión social, no hay déficit peor que se agrupen más niños en clases de primaria y secundaria, no hay déficit peor que ahorrar en salud y que después en los hospitales no haya medicamentos, aquellos que son imprescindibles, ¿no? Estos son los grandes déficits uruguayos hoy. ¿Alguien puede discutir que esto no está pasando? No hay déficit peor que haya niños en situación de mucha penuria, de mucha pobreza, de mucho déficit. Entonces, hay que discutir esto. El Frente Amplio es el mayor partido del Uruguay, le hace estas propuestas al gobierno. Si el gobierno las estudia y entiende que alguna de ellas es pertinente, calculo que el presidente Lacalle convocará el Frente Amplio y discutiremos algunas de estas propuestas o todas. Si entiende que ninguna es pertinente, obviamente no nos convocará. Al que le toca gobernar es a Lacalle y a quien nos toca hacer oposición responsable es a nosotros. ¿Y en ese sentido pensás que va a haber una respuesta del gobierno? Y pienso que debería. Luego, si hay o no hay, es una decisión de gobierno, ¿no? Pero debería. No hay ninguna propuesta ahí que sea una propuesta desubicada. Porque en todo caso, las propuestas de Ciudadanos, del Partido Independiente, del Partido Cabildo Abierto, fueron propuestas, muchas de ellas en dirección a estas que estamos haciendo. Si efectivamente no fueron propuestas para la tribuna, debería haber consensos políticos suficientes como para aprobar una parte de ellas o todas ellas, ¿no? ¿Pero vos pensás que fueron medidas para la tribuna? Y yo no sé. Hasta ahora no se han aplicado y son parte del gobierno. Digamos, hasta ahora ¿cuál se ha aplicado? Un ajuste que va a empezar el 1 de agosto, que en verdad no es ajuste, es adelanto a cuenta del ajuste de enero del año que viene. Esa es la medida que se ha tomado. El IVA al asado y al pan. ¿Es suficiente esto? La gente come asado todos los días. Seamos claros. ¿Cuántas veces come la gente asado por mes? El pan, por supuesto que es casi diario. Pero los 19 productos que se plantean de la canasta básica son productos diarios, cotidianos. ¿Es posible afrontar esto? Claro que es posible. ¿Es cuantificable? Claro que es cuantificable. ¿Es posible devolverlo a través de medios electrónicos? Claro, Uruguay tiene toda la tecnología para hacerlo. Hay que ver si el gobierno tiene o no voluntad política. Ustedes desde el Frente Amplio dicen que el gobierno tiene recursos para llevar adelante estas medidas. Ya le digo, ahorraron 320 millones más de lo que tenían planteado para el año pasado para el abatimiento del déficit fiscal. Y van a volcar a partir de julio 1/3 de lo que ahorraron. Quedan 2/3. Si el gobierno los quiere financiar parte de estas medidas o casi todas estas medidas, tiene fondos para hacerlo. La semana pasada, cuando el gobierno anuncia estas medidas económicas, el propio presidente dice, van a haber otras. Más adelante vamos a anunciar nuevas medidas. ¿Pensás que pueden estar contempladas en estas? Yo no sé, también nos dijeron que en diciembre iba a haber un convenio de prefactibilidad con el gobierno chino. Vamos en el mes de abril y no conozco la prefactibilidad del TLC con China. Ahí se argumenta de que el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene que ver. Es el gobierno de las excusas. Los precios por Ucrania, aunque aumentan desde mucho tiempo de la guerra por Ucrania, la situación de la pandemia. Ahora, ¿cuándo va a llevar su plan de gobierno adelante? ¿Cuándo efectivamente va a mejorar la condición de vida de los ciudadanos? Los ciudadanos están peor que en 2019 en todos los guarismos. Tienen menor salario, menor poder de compra, el consumo cayó, los pequeños y medianos comerciantes sufrieron. ¿Cuáles son las políticas de estímulos para las pequeñas y medianas empresas que han tenido problemas en la pandemia? Escasísimas. Pero no me tienen que creer a mí, tienen que hablar con las pequeñas y medianas empresas que tienen esa dificultad, esa penuria, que están en el sector turístico o en otros sectores de actividad muy afectados por la pandemia. Por ejemplo, las cantinas de los liceos, ¿no? Imagínense tener una cantina en un liceo que no abrió durante 2 años. Entonces, de alguna manera, tener políticas activas desde el gobierno para abatir los déficits sociales que hay, yo creo que es una necesidad. Por supuesto, el gobierno puede tener otro punto de vista. Y de hecho, yo soy de los que creo que hay 2 modelos de hacer política. Y claramente el modelo que ganó la elección
es un modelo en el que se concentra la riqueza y muchos uruguayos quedan por fuera de la distribución de la torta. La teoría del derrame termina en que no derrama para los más débiles. Y finalmente no les terminan dando a los pobres los que les pertenece, ¿no? Ahora, mencionaste más de una ocasión el tiempo, ¿no? El momento en el que el gobierno hace estos anuncios económicos, la semana pasada, en abril, los ajustes que empiezan en julio y se cobran recién en agosto. Algunos sostienen que también es una forma de tomar estas medidas, de mantener unida a la coalición, de atender algunos reclamos de la coalición, y otros también que esto está condicionado por el resultado apretado del referéndum. ¿Pensás que puede haber algo de eso? Yo lo que veo que está apretado es la gente. Yo lo que veo, el que no llega a fin de mes, es el trabajador que tiene salario bajo. Lo que veo que el jubilado reclama por todos lados donde lo vemos cobrar un poco más. Lo que veo es que la gente va al almacén y con los 1.000 pesos compra mucho menos y lo nota. Lo que veo es gente comprando el cuarto kilo. Capaz que otros ven otra cosa. Capaz que nos movemos en mundos diferentes. Pero creo que estamos viviendo realidades paralelas. Por un lado, la riqueza nacional aumenta y eso lo tenemos que celebrar. Y por otro lado, los sectores más humildes del Uruguay sufren. ¿Pero y pensás eso que lo puede haber tenemos un que... componente político detrás de esta Bueno, hay decisión? una definición ideológica, que es la teoría del derrame, la teoría de que hay unos mallas de oro que van a crecer a tal volumen y van a invertir que luego va a derramar. ¿Dónde está el derrame? ¿Dónde está ese derrame cuando en verdad lo que pasó fue que guardaron en los bancos 9.000 millones de dólares? ¿Dónde está? Porque si alguien me lo explica, yo capaz que lo entiendo. El problema es que es inexplicable. Mientras tanto, 100.000 uruguayos, aunque los informativos no los pasen, se alimentan en ollas populares. Mientras tanto, 66.000 uruguayos más que en el 2019 están por debajo de la línea de la pobreza. Mientras tanto, aumentó la pobreza infantil en todas las franjas etarias. Y repito esto, porque son datos relevantes. Digamos, está bravo ver niños viviendo en la situación de calle, ¿no? No hay que negarlo, solo levantar la vista. Está bravo no ver las políticas sociales compensatorias que se dice que se van a anunciar por parte del MIDES, pero no se anuncian. Ahora, en ese sentido, el ministro... Ya llevan 2 años y ni vimos el edificio en Casaballe, ni vemos las políticas sociales compensatorias que atiendan circunstancias de mayor pobreza en los últimos 17 años. La oficina de Casaballe era algo de Bartol, que ya no está. Pero lo promete un gobierno, no un hombre. Si no, digamos, basta que alguien no esté. Ahora, el propio ministro... Bueno, pero mientras estuvo Bartol, tampoco se puso la piedra, ¿no? Entonces, digamos, hay una cantidad de cosas que han quedado por el camino. ¿Usted conoce alguno de los 135 liceos modelos? Muchas promesas y pocos cumplimientos. Entonces también hay que ser responsable a la hora de prometer en campaña electoral, porque luego la gente queda esperando algo que nunca le va a llegar. Ahora, a propósito de los niños en situación de calle, el propio ministro Lema, el ministro de Desarrollo Social, negó esa situación. Además, dijo, hay tolerancia cero con que un niño esté en situación de calle. Y esto también va en contra de datos oficiales del propio Ministerio de Desarrollo Social, que en 2021 señala que se duplicó la cantidad de niños en situación de calle. Que Lema discuta consigo mismo. Si se duplicó los niños en situación de calle y él dice que no hay ninguno, pero cualquiera de ustedes sale de acá del canal y habrá visto niños en la calle. Y desde la oposición, ¿cómo se lee eso que el ministro...? Doloroso. Doloroso. Esperemos que lo pueda explicar mejor. Porque nuestro objetivo, igual que el de Lema, debería ser que ningún niño esté en situación de calle. Pero si el informe de su propio ministerio le dice que hay niños que se duplicó los niños en situación de calle, si se aumentó en términos sustanciales las muertes de madres embarazadas, si hay datos que muestran que en varios hospitales del interior no hay medicamentos, no son datos que yo estoy inventando. Son cosas que cualquiera las puede ver en un informativo. Hay demandas sociales no satisfechas. Y no todo puede ser explicado por excusas. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que ser responsables, sí, pero no tenemos por qué guardar silencio. Ser respetuoso y ser educado no supone no marcar las diferencias. Se está invirtiendo menos en educación. Hoy las maestras, las policías y los policías, los militares y las militares ganan 18 jornales menos que en 2019. Imagínese usted el debate en el que estaríamos si los maestros pararan 18 días. Pero no vacilaron en descontarle 18 días a partir de rebajas salariales. Es así, es un dato de la realidad. ¿Cuál es la propuesta que va a hacer el Poder Ejecutivo para recuperar esos salarios? ¿No se debería ya conocer en el comienzo del tercer año del gobierno cuál es el plan que tienen para recuperar? Bueno, en conferencia la semana pasada, la calle Pou dijo que estas medidas iban con ese objetivo de recuperación salarial. Ahora también
En este mes, a principio de este mes, el ministro de Trabajo, Mieres, dijo que iba a ser difícil poder cumplir con ese objetivo de la recuperación salarial que se había ¿cómo trazado junta usted esas el dos gobierno. piezas? Y yo que se haga usted. Y desde la oposición, ¿cómo se ve? Yo escuché a la calle decir a cuenta de no se sabe qué porque está el lío de Ucrania. Y escuché a Mieres decir que era un adelanto a cuenta de. ¿Cuál es? Y yo qué sé. Si hay un nivel de improvisación en las medidas que las anuncian y después las piensan. Efectivamente pensaron que era un aumento, porque para decir aumento es un aumento. Si no te adelanta. Y esa diferencia la calle la tiene bien clara. Las medidas se anuncian y después se piensan. Y yo pienso. Y si no, no podemos tener todos dudas. Bueno, usted mismo tiene la duda. Usted es un periodista de investigación y tiene la duda si es un adelanto, si es un aumento, si efectivamente va a haber un plan, si es fácil o no recuperar el salario. Yo pienso que si pronosticaron una inflación de 5 o 8%, se quedaron cortísimos, ¿no? Pero eso lo pienso yo. Y todos los analistas privados que dicen que la inflación va a superar el 8%. Si el aumento fue de 7.2%, no, de 7%, ¿cómo es que se va a recuperar salario si la inflación va a ser de 8%? Capaz que algún sabio me lo explica, porque esto va a ser un adelanto a cuenta, no un aumento salarial. Y lo que ya se perdió, ¿dónde se va a recuperar? Entonces, la verdad es que la gente perdió salario del cual no va a recuperar. 36 jornales que perdieron los policías, los maestros, los trabajadores públicos en general, no los van a recuperar. Y si hay un proceso de recuperación en el 2024, todavía no sabemos cuál es. Esa es la calidad de la información actual. Esto quiere decir que no valoremos la propuesta, y sí, valoramos, porque cualquier propuesta de aumento es importante, pero luego no es aumento, luego es adelanto, luego no es a partir de la fecha que se anuncia, sino a partir de agosto. Luego, cuando se empieza a aclarar la información, hoy tenés un problema de precios y de inflación y de salarios que cayeron. Y tomás una medida para 4 meses después. La verdad, inexplicable. Una de las medidas que toma el gobierno es la convocatoria, ¿no? A más de 80 mesas de negociación del sector privado que no tenían previsto ajustar este año por inflación. ¿Cómo evalúas esa iniciativa? Bueno, favorable en la medida que el gobierno esté dispuesto a votar con los trabajadores propuestas de ajuste por inflación. Si lo deja a la libre voluntad, es un problema. ¿Como una iniciativa como un problema? Y sí, queda claro que la convocatoria no significa cuando que el Poder Ejecutivo tuvo que votar, ha votado. Si no vota, es un problema. Siempre es un problema. Hay 3 partes. Si una no vota, las otras 2 no tienen cómo desempatar. Digo, por mi conocimiento histórico, pero por cualquier razonamiento de sentido común. Entonces, sería interesante que la propuesta que el Poder Ejecutivo llevara, luego la acompañara con su voto, como hace casi siempre, ¿no? Ahora, ¿no es un costo muy elevado político del gobierno de que no se apruebe la mayoría de estas mesas? De llamar a una convocatoria y que después no termine. Bueno, yo creo que están midiendo mal, ¿no? Miden mal cuando no votan el Plan 6 de saneamiento con el BID, porque terminan afectando a los ciudadanos de Montevideo que iban a ser beneficiados por el saneamiento y por la limpieza de la ciudad y por la modificación del sistema. Miden mal cuando no quieren darle los votos a Orsi para las obras en Canelones y un edil vota y dice que tenía temor de aparecer flotando. Miden mal la diferencia que tenían en el referéndum y de hecho la diferencia fue apenitas, un poco más de un 1%. Miden mal cuando evalúan estas políticas públicas que no terminan teniendo impacto en la sociedad, pero ese es mi punto de vista y el punto de vista del Frente Amplio. En todo caso, siempre es la sociedad, y por eso es buena la democracia directa, la que luego lauda en determinado momento. Cuando la gente laude, estas cosas las va a analizar. Y desde nuestro punto de vista, cuando las analice, le van a dar resultados negativos. Yo creo que sí, que efectivamente la gente ve que una cantidad de cosas que le prometieron no se están cumpliendo. Que se iban a aumentar, no se iban a aumentar los combustibles, por supuesto que no se pudo cumplir. De hecho, aumentaron por encima de los salarios y por encima de la inflación, por encima del IPC. Cuando se dijo de no a las transferencias, como le dije hoy, de las empresas públicas al gobierno central, solo UTE transfirió. Entonces, hay un problema de inconsistencia. Yo creo que se terminaron los tiempos de las excusas. Tienen que haber políticas públicas que atiendan las circunstancias de los que están en peores condiciones económicas. Me refiero a las personas sin empleo o que viven efectivamente de changas o que tienen situaciones muy complejas desde el punto de vista de la informalidad y también aquellos que tienen salarios muy bajos como para poder resistir esta carestía que está existiendo. No es un problema del número de la inflación, es un problema que donde crecen los productos es donde los trabajadores gastan la mayor parte de su salario.
A partir de esta convocatoria de las mesas de negociación, ¿pensás que se puede dar un aumento en la conflictividad laboral? No sé, parto de la base de que el PIT-CNT esto lo debe estar monitoreando. De hecho, nosotros le vamos a prestar muchísima atención a las oratorias del 1 de mayo para tomar nota de por dónde están viendo los trabajadores este tema, pero está claro que hay una centralidad de este planteo, que es que si va a haber ajustes salariales, debieron haber convocado la negociación colectiva extendida, cosa que parece que van a hacer en los próximos días en el sector público y privado. Y si efectivamente la inflación esperada por el gobierno, o sea, la proyectada, fue menor a la que finalmente se va a dar, debería haber un aumento de sueldo, porque efectivamente la gente estaba pasándola mal, ¿no? Y cuando la gente pasa mal, los gobiernos tienen que ser sensibles a estas circunstancias. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es ser responsable? Porque la responsabilidad siempre está en debate y parece que alguien es dueño de la responsabilidad y todos los que le proponen alternativas son irresponsables. ¿Es responsable haber dejado sin políticas al Ministerio de Medio Ambiente? ¿O sin una buena parte de su política? ¿Es responsable haber votado en contra de un proyecto del BID a la Intendencia de Montevideo? ¿Es responsable no haberle querido dar los votos al Intendente Orsi para el fideicomiso? Yo creo que no. Tengo otros temas y otras preguntas. ¿Me permitís hacer una pausa? Con muchísimo cortita, gusto. muy breve. Muchísimo gusto. Pausa y ya seguimos hablando con Fernando Pereira aquí en Lado B. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, charlando con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fernando, la semana pasada nos visitó Richard Reed y él dijo que el Frente Amplio debería dejar de mirar de Ámsterdam a Colombes, ¿no? Tomando como referencia las tribunas populares del Estadio Centenario, y que debería mirar más a la Olímpica, a donde estaban esos 185.000 uruguayos que hoy no tienen un referente político. ¿Compartís esa visión? Yo creo que el Frente Amplio tiene que mirar a Ámsterdam, a la Colombia y a la Olímpica. Un partido que tiene como objetivo construir la mayoría, tiene que mirar todas las tribunas. Si nosotros tenemos miopía sobre una tribuna, naturalmente que la tenemos que resolver. Si nosotros perdimos diálogo en una parte de la sociedad, que es lo que yo creo que apunta a Richard, es que lo tenemos que recuperar. Y para eso es que estamos discutiendo el plan, el Frente Amplio Te Escucha, que es básicamente en 2 años recorrer 4 veces todos los departamentos y reunirnos y tener 2.800 reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil. Eso es mirar todas las tribunas. Y eso es tratar de entender y atender cada circunstancia que nos plantean en cada localidad, por pequeña que ésta sea. Si esto el Frente Amplio lo puede hacer con un método adecuado, el Frente Amplio va a tener una cantidad de insumos y una cantidad de vínculos que le va a permitir tener un programa articulado con la gente. Yo creo que esta es una mirada a la olímpica más que importante. Supone un esfuerzo importante, dedicar casi la mitad del tiempo de la presidencia a estar en el interior del país, pero estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo con otros, con senadores, con diputados, con alcaldes, con intendentes, que nuestra presencia en cada territorio sea una presencia que enriquezca a las organizaciones con las que nos entrevistamos, pero por sobre todas las cosas que enriquezca el acervo y el conocimiento del Frente Amplio. Esto es construir con la gente. Es una mirada distinta del Frente Amplio, es ir barrio a barrio, pueblo a pueblo, pero escuchando. El Frente Amplio tiene que escuchar. Y cuando el Frente Amplio empieza a escuchar, el Frente Amplio es una herramienta muy potente, como lo hemos visto todos, ¿no? Y es un partido que sigue teniendo una intención de voto muy alta, pero que requiere pensar el Frente Amplio de 2050 para tener objetivo 2024. Porque el objetivo 2024 es un objetivo demasiado cortoplacista si uno no tiene una mirada de más largo plazo, es decir, llegar al gobierno ¿para qué? Este acercamiento con la gente, que pensamos seguirlo en el 2024, en el 2025, y ahí se terminaría nuestro periodo en la presidencia, es una cercanía que tiene que ver con el Frente Amplio vinculado a los sectores, a todos los sectores de la sociedad, incluso los que hoy no tienen acuerdos con el Frente Amplio en muchas de sus políticas, sin excluir a nadie, a nadie. Esa es una campaña que procura acercar al Frente Amplio a la sociedad. Y por otro lado, vamos a empezar un ciclo de encuentros con organizaciones de la sociedad. Claramente la Comisión de Programa ha empezado a circular por todo el país para también escuchar a las bases del Frente Amplio y a distintos actores de la sociedad. Y vamos a intentar construir, insisto,
un frente amplio que tenga vida territorial en cada lugar y que esa vida sea potenciada por las distintas comisiones centrales del Frente Amplio. O sea que tenemos un plan que es muy alentador desde el punto de vista organizativo, pero sobre todo es muy alentador desde el punto de vista político. ¿Te cambió la visión o el objetivo, el resultado del referéndum? No, lo veníamos trabajando esto con mucha anticipación, lo venimos trabajando desde antes de ser electos presidentes del Frente Amplio, cuando decíamos el Frente Amplio tiene que estar pueblo a pueblo, tiene que volver al pueblo a pueblo y mantenerlo por 30 años. Que vos manejabas en la campaña, pero lo que voy es que el resultado apretado del referéndum te hace quizás ajustar algo de la visión que vos ya tenías o lo que pensabas desarrollar. Yo presumía que podíamos ganar el referéndum. Si presumía que podíamos ganar, y también por supuesto que esta opción era posible, la de perder por poco, es que soy consciente de que los bloques son muy parecidos y que en la medida que el Frente Amplio ordene sus ideas, las pueda plantear a la sociedad y la sociedad las entienda, seguro que va a haber proa al futuro. El Frente Amplio ya puso proa al futuro. El Frente Amplio ya puso proa 2030, proa 2050. Si el resultado electoral del 2024 es importante, por supuesto que es importante. Pero también es importante tener una propuesta de futuro que piense en el país productivo, es decir, que piense en la matriz productiva nacional, que piense en la distribución de la riqueza, que piense en la profundización democrática, que piense en el abatimiento de la pobreza, que piense en una adecuación inclusiva. Y ese proyecto de Frente Amplio del futuro ya empezó a funcionar. Y cuando estas cosas empiezan a funcionar, el Frente Amplio es una fuerza muy potente territorialmente hablando, ¿no? ¿Y es posible pensar en el 2050, como mencionás, cuando sabés que tenés una elección dentro de 3 años? No hay otra manera. ¿No te condiciona eso? A mí no. A mí me parece que si no se piensa 2050 es inviable pensar 2024. Y de hecho el libro que construyó la coordinación de Fernando Isabela con la perspectiva de Uruguay 50 tenía esa mirada del Estado, ¿no? Tengamos una mirada 2050 que nos permita pensar cuál va a ser el país productivo del futuro, cuál va a ser la distribución, qué va a pasar con la cultura nacional para tener medidas nacionales que permitan atender cada una de estas circunstancias. Estos documentos, por supuesto, siempre hay que tenerlos en revisación, pero también hay que tener una mirada. Por ejemplo, cuando escuchamos al ex canciller Enrique Iglesias plantear no estamos ante una época de cambios, estamos ante un cambio de época, no lo podemos tomar como una frase brillante de un brillante uruguayo. Lo tenemos que verlo como un dato de la realidad. El mundo está cambiando, la época está cambiando y el Frente Amplio se tiene que transformar para ser una alternativa para esta nueva época. Y eso supone recambios generacionales, formación política, política de cuadros y sobre todo supone prepararnos para gobernar en esta nueva circunstancia. Y eso es lo que está haciendo el Frente Amplio. Si uno mira el elenco del Frente Amplio y el protagonismo popular de la gente, es decir, aquellos que son dirigentes o senadores o posibles candidatos del Frente Amplio y el protagonismo popular de los uruguayos y uruguayas que militan en la izquierda, son una combinación perfecta para que los cambios sean de fondo, transformadores y creíbles para la sociedad uruguaya. Ya en el cierre, Fernando, en este contexto, ¿qué dimensión toma el 1 de mayo, el próximo 1 de mayo? Bueno, claramente es un acto importante para cualquier uruguayo. Las políticas antisindicales que estamos viendo en estos días, entre otras el documento que emanó de la comisión investigadora que persigue a dirigentes sindicales de secundaria, es una prueba robusta de la actitud que hay en una parte del gobierno de querer dañar la imagen de los sindicatos. Una práctica cotidiana, persistente y permanente. Y una decisión del Parlamento en mayoría, o de una comisión del Parlamento en mayoría, que nunca se había visto en la historia del Uruguay. Entonces, se están arrogando derechos que no tienen. Y escuchar la voz de los trabajadores en un momento como este, pero además en un momento donde los trabajadores han padecido rebaja salarial, pérdida de puesto de trabajo, contrataciones con salarios de menor valor, yo creo que hay que escuchar no solo la visión de las soluciones de los problemas de hoy, sino las propuestas que tenga el movimiento sindical en perspectiva. Soy consciente, porque habité esa casa durante más de 30 años, que es un movimiento que se toma muchos meses para pensar estas propuestas. Soy consciente que es un movimiento serio y que le va a dar a la sociedad uruguaya herramientas para tomar y discutir. Luego no hay por qué compartirlas todas, incluyéndome a mí, que fui miembro de la organización. Luego lo que sí hay que hacer es escucharlas con respeto. Entonces, cuando se le pide moderación al movimiento sindical y se lo ataca por todos los costados, parece de verdad de perogrullo, ¿no? Fernando, gracias por este tiempo, gracias por la visita a la ADOBE.
Un placer y como siempre nos estaremos viendo, más allá o más acá, siempre nos estaremos viendo. Gracias. Nosotros volvemos mañana a las 20 horas. Quédense, porque ya en minutos se viene un nuevo programa de La Letra Chica. Que pasen bien. Chao.